¿Qué tal, amigos? Los saludo, Cristina Chargoy, dándoles la bienvenida a este nuevo proyecto que se llama Charlas con Chargoy, en donde tocaremos diferentes temas de interés social y cultural en nuestra ciudad y en nuestro estado. El día de hoy tenemos un tema súper interesante que se llama economía digital. Nuestro invitado es alguien muy especial, a quien yo quiero, respeto y admiro mucho, puesto que fue mi maestro en la universidad. El doctor en economía Roberto Morales Estrella. Comenzamos, amigos. Arco TV Hidalgo presenta Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público, con temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Comenzamos. Doctor maestro Roberto Morales, platíquenos, en la actualidad todo el mundo está diciendo que estamos en una era en donde nos digitalizamos a raíz de la pandemia. ¿Es verdad esto? ¿En realidad nos hemos digitalizado y la economía se ha digitalizado? ¿De qué se trata esta situación que a veces muchos desconocemos? Maestro. Bueno, pues hablar de economía digital tenemos que entender primero qué es economía. La economía es una actividad humana que se basa precisamente en transformar los conocimientos en bienes y servicios que satisfagan las necesidades de una sociedad. Pero obviamente cuando entra el mercado, porque no toda la economía se inició con el mercado, ya la economía de autoconsumo, el hecho de que haya una comunidad, que está una persona y que produce cultiva su tierra y cuida sus animales y de eso satisface sus necesidades, ahí esa economía de autoconsumo. O economía local, que en un momento dado no hay intercambio, puede haber trueque, pero no es un intercambio monetario. Así se inició la economía. La esencia de la economía es una economía de sobrevivencia, de vivir, de poder generar los bienes satisfactores. Pero cuando surge el mercado, entonces se le da una caracterización de intercambio y de generar beneficios superiores a lo que en un momento dado se invirtió en esfuerzo y en conocimiento. ¿Por qué digo conocimiento? Por ejemplo, el gran teórico de la economía, David Ricardo, pues obviamente continuó la obra de Adam Smith. David Ricardo, que el único generador de valor era el trabajo. Y es una verdad a medias, porque tú no puedes desempeñar ningún trabajo si no sabes hacerlo, si no lo conoces. Entonces, conocer qué hacer y cómo hacerlo es conocimiento. Y eso es lo que le da valor al producto, al servicio. Claro, si hablamos de herramientas, de instrumentos, que es tecnología, pues también es conocimiento acumulado. Entonces, primero fue eso. Las actividades económicas son generadoras de valor de uso, porque dan satisfacción. Son elementos que satisfacen, son útiles. Pero cuando ya se intercambia, también ese valor de uso se convierte en valor de cambio en el mercado a través de un precio. Esto vino obviamente surgiendo en un proceso histórico que se fue modificando, se fue transformando. Antes hablaremos un poco de lo que es Bitcoin, pero antes la moneda era, incluso la mujer fue moneda, el cacao, varios elementos, ¿no? Hasta que surgieron los metales preciosos, el oro y la plata, que empezaron a ser también la moneda de cambio, hasta que después surgió ya el dinero de curso legal, ¿sí? Aquel que tenía ya una autorización. Estoy dando saltos históricos muy grandes, pero que esto nos permita comprender lo que esto significa. Por eso es que la base de este modelo económico que estamos viviendo, fíjate, mencioné el origen de la economía, porque es satisfacer necesidades de una comunidad, y así era. Lo que se cazaba, lo que se recolectaba, la agricultura que descubrió la mujer, que en esto hay que mencionarlo, la mujer fue la que creó, la que descubrió la agricultura. Todo eso era para la comunidad, era para satisfacer las necesidades de vivir, ¿sí? El gran salto cognitivo de los homínidos al Homo sapiens
fue la gran revolución cognitiva, que esta surge de empezar a preguntar ¿por qué? Ok, damos el salto y entramos a la economía de intercambio. Cuando dijo Adam Smith en La riqueza de las naciones, que la economía la riqueza no eran los metales preciosos, sino eran los bienes y servicios que se producían en un país. Y ahí se detonó la parte del mercado, pero la base era la sociedad monarcal, las monarquías, y en esa época era el colonialismo. Ahí se cimentaron las bases del modelo económico actual, de una desigualdad. Desde entonces, pues vemos una desigualdad terrible. El 1% de la población mundial tiene lo que carece el 99% de la población mundial. O sea, cada vez hay mayor la brecha que hay entre los que tienen mucho y los que no tienen nada, y los que viven, incluso hay gente que vive con $1 al año. O sea, hay gente que vive de lo que recolecta. Recuerdo que una vez entrevistaron a una niña en la Sierra de Puebla y le decían: ¿qué vas a desayunar? Quelites. ¿Qué vas a comer? Quelites. ¿Y qué vas a cenar? Quelites. Porque era lo único que tenía alcance, no lo compraban. Claro. Simplemente, pues lo recolectaban. Y eso que ya estando en esta modernidad, entre comillas, digo modernidad porque todavía hay regiones muy, muy rezagadas. Entonces, de ahí surge precisamente la economía. Pero entramos, se puede decir que desde los años 90, que de hecho desde los años 40 que empezó a surgir, vemos la parte de la inteligencia artificial, con Alan Turing, la Segunda Guerra Mundial, con el código Enigma, que se hizo una película, y por cierto, dentro de los fundadores y los precursores de la inteligencia artificial, había un economista, un premio Nobel, Herbert Simon. Ahí surgió, pero de hecho la economía, la tecnología, tuvo su segundo aliento a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque la primera revolución industrial, que fue en 1770 y tantos, 77, 76, no sé exactamente, cuando surgieron las máquinas de tejido, las máquinas costureras, las máquinas de hilados, y sobre todo la máquina de vapor. El tren fue un detonante enorme, y después entra la división del trabajo con Adam Smith y surge la industria automotriz, y con eso surge la industria, el gran paradigma de la era del petróleo. Con esto quiero mencionar que la economía que todavía estamos viviendo ahorita es una economía que se sustentó en el consumo y en la industrialización de combustibles fósiles. O sea, de ahí no nos dimos cuenta el daño que hacía al medio ambiente, ¿ok? Esto fue llevándonos precisamente a un desarrollo, pues obviamente de las tecnologías de información y comunicación. Bill Gates decía cuando apenas empezaba a surgir las computadoras, incluso IBM, que a eso se dedicó de toda su vida desde que se ubicó como empresa. IBM decía que si acaso había mercado para 40 computadoras era mucho. Y también decía Bill Gates, pero cuando empezaban a hacer las computadoras personales. Sí. Recordemos que cuando surgió el teléfono, pues el teléfono decían que era un aparato del demonio y que nadie lo quería en su casa. Y ya ven hoy cómo estamos. Todo esto ha sido un cambio cultural, pero de hecho la sociedad informatizada, cuyo concepto se le atribuye, y lo mencionó en varias obras, a eso fue su dedicación, fue Manuel Castells, un español, y el concepto de sociedad del conocimiento fue de Peter Drucker. Él fue el que decía que a partir de las tendencias estructurales se podría identificar cuál es la forma en que se va a construir el futuro. Entonces la sociedad informatizada y la sociedad del conocimiento, pues detonaron también el uso de las tecnologías de información. Claro que casi todos dicen porque a partir de la pandemia se detonó, se aceleró lo que ya venía, una tendencia. Sí. Pero, ¿qué es la economía digital? Si hablamos de economía en términos genéricos, pues son agentes económicos los que trabajan, los empresarios, los financieros,
y el gobierno, porque el principal consumidor es el gobierno y es el que emite las políticas públicas y el que regula, el que debe regular los mercados. La parte normativa juega un papel muy importante en la dinámica no solo social, no solo de parte del ordenamiento de las normas jurídicas, sino también de las actividades económicas. Ahí la discusión de la ley eléctrica y de construir nuevamente, reconstruir nuestra soberanía energética, pero también estamos dejando a un lado la soberanía tecnológica. Entonces, este uso de las tecnologías de información que se han venido detonando y que fue a partir de los años 90 cuando empezó a surgir con mayor intensidad el uso de las tecnologías de información, y el primer uso de las computadoras en las empresas era de máquina de escribir. Los tomaron como sustituto de las máquinas de escribir, error grave, porque las computadoras son para transmisión de información. Claro. ¿Sí? Y nada más pongo un ejemplo, fíjate, de el hombre de Neandertal, del Homo sapiens, al año 2003 se generaron 5,000 millones de gigabytes de información, muchos, ¿verdad? Pero a partir del 2003 se empezaron a generar 5,000 millones de gigabytes de información cada 10 minutos. Ahorita se está generando un aproximado de 70,000 millones de gigabytes de información cada 10 minutos. Esto es impresionante porque a final de cuentas toda la información que manejamos, ¿no? Y de hecho pasamos de lo que era manejar el byte, un dígito binario, 1, 0, a empezar a manejar el byte, que eran 8 bits, y a partir de ahí vienen los kilobytes, que eran de 10 a la tercera, y luego vienen los megabytes de 10 a la sexta, luego los gigabytes, que es lo que más común consumimos, que son 10 a la 9, vienen los terabytes, y hay laptops con 1 tera, que esto es 10 a la 12, viene el petabyte, que es 10 a la 15, el exabyte 10 a la 18, el zettabyte, que es 10 a la 21, el yottabyte, que son 10 a la 24, y el ELA, que es el octillón, que es 10 a la 27. Estos ya son métricas astronómicas, pero por ejemplo Google ya está utilizando el exabyte de toda la información que manejan. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? O sea, claro, si hablamos de un unillón, es un 1 y 30 ceros. Pero sin embargo, toda esta información que nos llega, el 70% es de una réplica, de la viralización de la información. Y la otra, que bueno, el exceso de esta información, bueno, no podemos decir que es exceso, es lo que generamos y lo que consumimos. Generalmente tenemos ahorita en promedio, pues por lo menos 1 giga o 2 gigas en nuestro teléfono celular, ¿sí? Sí, más o menos. Yo consumo 20 gigas al mes, entonces que son bastantito, ¿no? Y yo creo que esto es un indicador precisamente de cómo nos vamos digitalizando. ¿Qué significa la economía digital? Pues que los agentes económicos, o sea, pues los productores, los empresarios, los consumidores, las tiendas, todo se va digitalizando, las compras, pues ha ido un proceso de que cada vez utilizamos ahorita el celular para ordenar compras, para comprar en línea, sean alimentos, sea ropa, etcétera, o también para transferir los pagos digitales. Bueno, maestro, entonces esto ya se venía dando, ¿no? Pero después de un corte vamos a platicar acerca de cómo esto ya se venía dando desde años atrás, pero con esto de la pandemia, digamos que fue el boom. ¿Sí? Seguimos en un momento. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza.
Maestro, regresamos a su programa Charlando con Chargoy y bueno, nos quedamos en esta pregunta muy importante, muy interesante, que esto de la digitalización de la economía ya se venía dando desde años atrás, pero el boom, o donde nos dimos cuenta la mayoría de personas que no estamos estudiando esta situación de la economía, nos dimos cuenta ahorita, después de la pandemia. ¿De qué se trata esto de la economía digital? Y sobre todo, y tengo muchas preguntas que quisiera también hacerle, acerca de qué es esto del Bitcoin, qué es esto de las criptomonedas, ¿se puede confiar en eso o no se puede confiar en eso? ¿Y quién los regula? Bueno, primero hablaremos de que el parteaguas, porque es un parteaguas la pandemia, dada la profundidad del contagio, y que nos agarró sin armas, sin vacunas, no hay medicamentos todavía, déjame te digo, son las vacunas, y que pues empezamos a dar palos de ciego, a usar determinados medicamentos o remedios como antes se hacía, para poder salir, porque es más, no sabíamos qué era el virus, porque se parecía a la gripa, pero no era gripa, tenía otro cuadro sintomático, otro síndrome. Entonces, la primera política pública de salud pública fue el aislamiento para evitar el contagio. Este aislamiento pues fue parar la economía, parar la producción, y lo que pues algunas actividades sobresalieron, sobre todo aquellas que ya tenían instrumentos y herramientas tecnológicas. Entonces empezó a ordenarse la comida vía online, se empezaron a comprar las despensas vía online. Y los medicamentos online, los servicios médicos, incluso las consultas médicas eran online, porque pues ibas al hospital y solamente los que tenían COVID, las otras enfermedades no eran atendidas como se hacía antes. Las especialidades en los hospitales como el Seguro Social pues simplemente no te atendían, había que esperar y no sabíamos cuándo se iba la pandemia. Recuerdo mucho que salió una imagen en las redes de que decía que nos estaban leyendo las cartas, porque habían dicho primero, fue en marzo del 2020, y supuestamente el primer confinamiento era regresar el 30 de abril. Entonces alguien pidió que le leyeran las cartas. Oye, regresaremos el 30 de abril, y sale una carta que dice ja, 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 ja. O sea, a la fecha pues estamos todavía híbridamente, en la medida en que podemos estar en la casa estamos, pero tampoco podemos estar ya en un confinamiento. La sociedad, no podemos, vuelvo al origen de la economía, no podemos vivir sin economía. Necesitamos alimentarnos, necesitamos vestirnos, necesitamos una serie de bienes satisfactorios que no los podemos tener aislados. Hay una pregunta muy importante que yo se la quiero hacer, y qué bueno que está usted aquí, porque yo que no soy economista, pero tengo un panorama un poco por ahí que leo y demás. Entonces yo lo que menciono es, México es un país muy diferente a Canadá o a otros países en donde no dependen del comercio ambulante y del comercio de las personas que viven día al día. Entonces, allá hay personas que, bueno, pues que trabajan para empresas, etcétera, que no pasa nada si hacen si hacen su trabajo, exacto. Pero México, la mayoría de gente somos comerciantes, la mayoría de gente tienen comercios ambulantes, van día a día, y yo creo, a ver, ¿usted qué me dice? Yo creo que es difícil que se vuelva a hacer un confinamiento, porque la economía creo que sí podría estar afectada. No sé usted. ¿Cuál es la diferencia en esos países? Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Francia, con Latinoamérica, no solo México, con Latinoamérica. Pues el nivel de desarrollo. El desarrollo de ellos es consecuencia de la pobreza de los demás países. Hablamos de la desigualdad, y esa desigualdad se fundamentó en el modelo monarcal, o sea, en el colonialismo. Era depredar los recursos naturales, esclavizar el trabajo de la población original, ¿sí? O sea, al grado de que los negros, en el apartheid en África, decían que los negros eran negros por castigo de Dios y que nacieron para servir a los blancos, ¿sí? No tenían derecho ni a matarse.
Estaban obligados a trabajar, a trabajar, a trabajar. El mercado perfecto fue el mercado del esclavismo. ¿Por qué? Porque hoy hablamos de que nosotros tenemos el 77% de informalidad. Pues es porque ese empobrecimiento que ha sido resultado del enriquecimiento de aquellas economías. O sea, tiene que estar uno mal para que lo esté bien. Exacto. O sea, ¿por qué? Imagínate que en este periodo identificado como neoliberal se abocaron los gobiernos a deprimir el salario en México, a no subirlo. Pues no alcanza, y a limitar la formación de empleos. Entonces surge el comercio ambulante, surge a partir de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo en Europa, porque no había dónde dar trabajo. Entonces la informalidad surgen aquí, o sea, y esto ya no es ahorita, tiene ya muchos años que surgieron los tianguis, ¿sí? Y que de ahí surgió el comercio ambulante, pero esto se extendió y se profundizó, porque entonces se convirtió precisamente en el nuevo tipo de trabajo, que es el trabajo informal. ¿Por qué trabajo informal? Porque no tiene prestaciones sociales. Y esto obedece fundamentalmente al modelo neoliberal que está basado en el consenso Washington, que establece que se reduzca el gasto social, sobre todo en educación y sobre todo en salud. ¿Sí? Entonces, ¿qué se pretendía con esto? Y estaban a punto de hacerlo, privatizar todo. El modelo neoliberal es privatizar, es decir, todo convertirlo en mercancía. ¿El conocimiento es mercancía? Por supuesto que sí. ¿A partir de cuándo? En 1994, en la última ronda de Uruguay, se estableció los famosos ADPIC, que son los acuerdos sobre derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. En ese momento el comercio se convirtió en mercancía a través de la propiedad intelectual. Y entramos a partir de ese momento a la jurisprudencia de Estados Unidos, que impuso los TRIPS y que los aplica operativamente a través de la Organización Mundial de Comercio a partir del 2005. Entonces, la explicación social y económica de las características de nuestro país y nuestras condiciones sociales es la desigualdad y la precarización del trabajo. Es difícil considerar que el trabajo formal todavía en México pueda ser un trabajo decente. El trabajo decente es un concepto que acuñó la Organización Internacional del Trabajo. Que el trabajo decente significa que te dé la oportunidad de desenvolverte y de aprender y de superarte a ti mismo dentro de un trabajo. Y un salario digno es que te permita vivir en las condiciones dignas en la situación en que se encuentra tu sociedad. Y eso no lo tenemos. Claro, sí, maestro. Y bueno, y la otra pregunta que yo le hacía, ¿qué ocurre con estas monedas digitales que ahora todo el mundo está hablando de ellas? Yo tengo muchos amigos que dicen, voy a invertir mi dinero en no sé qué, en la criptomoneda y en el Bitcoin. ¿Qué pasa con esto? Y algo que yo en lo personal de repente cuestiono mucho, digo, ¿quién regula esto? ¿Quién lo regula? Precisamente primero hay que entender qué es el dinero. El dinero tiene funciones muy específicas. El dinero es un medio de cambio fundamental. El dinero es una unidad de medida, o sea, para medir, porque no puedes medir todo en litros, kilos y metros. Entonces la unidad de medida se convierte en dinero, en pesos, independientemente de las monedas o del tipo de moneda. Aparte de ser unidad de medida y de ser un medio de cambio, es una reserva de valor, ¿sí? Que puedes guardarlo y puedes pues tener ese dinero, ese valor guardado, y lo puedes intercambiar. Claro, el problema del dinero guardado está en función de los precios. Si los precios suben, el poder adquisitivo del dinero se disminuye. ¿Y cuál es el costo del dinero? La tasa de interés. ¿Ok? Ese es el costo del dinero, porque también el dinero es una mercancía.
O sea, también se compra y se vende el dinero. Sí, claro. Y hay distintas formas. El dinero en específico es dinero moneda, o bien hay dinero, por ejemplo, como los centenarios, que se convierten y van teniendo un precio cada vez mayor. Y que, por ejemplo, también las formas valoradas, las acciones, y hay un mundo de productos en la bolsa de valores que son formas valoradas que representan dinero. Pero en este avance de la tecnología surge el blockchain, y fue un anónimo, nadie sabe la autoría del blockchain, que es una tecnología de bloques, es una tecnología que puedes reservar información y que no te la pueden copiar. Y esa fue la infraestructura vamos a poner un ejemplo, como que fueron las vías donde circula el Bitcoin. Esa es una moneda. ¿Por qué es una moneda digital? Porque no tiene valor intrínseco. O sea, el papel, el billete que vemos o las monedas que tenemos tienen un valor intrínseco aparte del valor nominal que representa. Generalmente el valor intrínseco en estos casos pues es inferior al valor nominal que representa. Pero estas monedas son de curso legal. Hay un banco central que respalda con reservas internacionales esa circulación de dinero y regula la circulación de ese dinero a partir de la masa monetaria. Por ejemplo, cuando hay inflación, el mandato del Banco de México, en este caso Banco de México, es subir las tasas de interés. ¿Por qué? Porque va a recoger dinero, es decir, la gente, en lugar de gastarse o de invertir, pues mete el dinero al banco porque va a ganar más ahí. Claro. El dinero busca la mayor ganancia, el capital, ¿sí? El proceso de acumulación de capital. Entonces eso no sucede con el Bitcoin o con las monedas, las criptomonedas. El Bitcoin fue la primera moneda, pero hay otras. Entonces yo creo que esto es la parte principal, porque el Bitcoin es un producto, es una mercancía que se compra y se vende. Por eso es que hay gente que ofrece tanta cantidad, y hay un Bitcoin que el Bitcoin llega a valer $50,000. Así es. ¿Sí? Sí. Pero todavía ahorita es un ámbito de especulación. Hay países como El Salvador que quiso hacer su moneda, la criptomoneda como de curso legal, pero el gran problema que tiene la moneda para que tenga una aceptación social, pues es la falta de la transaccionalidad. Es decir, no puedes fácilmente ir a la tienda y oiga, y ahorita te vale, no sé, vas a comprar cualquier producto, unas papas, y te cuesta, no sé, yo no sé ni cuánto cuestan las papas. 14 pesos, fíjate. Porque además son las papas más caras que existen, ¿sí? Entonces yo voy y compro las papas, dicen, en lugar de 14 pesos, ¿qué va a ser? ¿Un Bitcoin? ¿100 Bitcoins? O si el Bitcoin, que es muy volátil el Bitcoin, claro, que ahorita te puede costar un Bitcoin, $1 puede valerte $50,000, entonces no hay una regulación oficial, ningún banco central. Por eso China se niega a las criptomonedas, ¿sí? Pero aparte yo creo que hay incluso de monedas intangibles que no solo son, por ejemplo, China sacó el yen y la hizo digital. Entonces hay monedas digitales, pero esas tienen un respaldo de un banco central. Pero la otra son los llamados enfoques no tangibles. Estos NFT, que son los enfoques no tangibles, también funcionan como moneda. Por ejemplo, Tesla invierte 1.500 millones en Bitcoin y dispara el valor de la criptomoneda. Y los FOCE tienen valor, sí, pero estos están focalizados hacia las partes culturales, a la cultura digital. Así es. Hay productos digitales, dime. Ok, maestro, hay otro tema importantísimo, pero lo platicamos al regreso. Vamos a hablar acerca de las tarjetas digitales. En un momento continuamos con Charlando con Chargoy.
No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Anuncia tus productos y o servicios en Arco TV. Llámanos. Continuamos con Charlando con Chargoy. No le cambies. Estás en Arco TV Hidalgo, el canal de tu confianza. Ya regresamos y estamos aquí en su programa Charlando con Chargoy. Maestro, entonces nos quedamos en ¿qué son los certificados de tecnología digital? Bueno, los llamados o conocidos NFT o token no fungibles son certificados de propiedad digital registrados en una blockchain. También esta blockchain pues ha dado pauta tanto para el Bitcoin como para este tipo de instrumentos tecnológicos. Los tokens suelen crearse o acuñarse mediante contratos inteligentes, es decir, contratos autoejecutables escritos en el código de una blockchain, de esta tecnología blockchain, y pueden negociarse en el mercado secundario a cambio de criptomonedas. Es esta vinculación que hay. De hecho, por ejemplo, hay un collage del artista Beeple que vendió en 69.3 millones de Christie's y después pudo ser traducido en dólares. La NBA, que es la liga de básquetbol estadounidense, creó su propio mercado de tokens no fungibles para comprar y vender e intercambiar videos de sus jugadores, llamado NBA Top Shot. Ellos lo crearon. Ellos lo crearon. Entonces esto pues permite también, para mí, tanto pues el mercado de criptomonedas como los tokens no tangibles pues son espacios financieros, espacios monetarios no muy confiables, porque no hay una regulación específica. Tendría que ser una regulación internacional. Y no la hay. Hasta el momento no la hay. China está en contra de las criptomonedas, pero es una regulación de un país, y esto tiene una circulación de Internet, que por cierto hoy es Día Internacional de la Seguridad en Internet, y que Google, por ejemplo, u otras grandes transnacionales que son las que dominan el mercado del Internet, más bien el mercado digital de productos digitales, y el gran producto ahorita que es el metaverso, pues son empresas que incluyen y establecen las condiciones de ese gran mercado que son los tangibles, y desarrollan herramientas para todo el manejo de información. La base de todo esto son los algoritmos, son las familias de algoritmos, que es la inteligencia artificial, para crear herramientas, para crear robots, para crear los bots. Vivir en la economía digital es vivir con robots, y no nos damos cuenta. Robot no es solamente el humanoide, sino están los asistentes en los teléfonos, están los brazos robóticos, están de distintas formas, los bots incluso. Las cajas de los cajeros automáticos de los bancos. También son robots. Son robots, sí, de alguna manera. Y que a final de cuentas, no de alguna manera, son robots, porque están programados. Hay que entender dos cosas. Hay la inteligencia fuerte, que es la del deep learning, que es, por ejemplo, hay un robot que lo programas para que haga algo, haga una operación, y lo hace pues específicamente, y lo hace muy bien, con calidad, con precisión, pero hasta ahí únicamente está programado para hacer una o dos operaciones. Y ya hay robots en sus distintas manifestaciones que puede aprender a hacer. Uno es que hace, es la programación para que haga, y la otra es la programación para que haga, y esto es generar algoritmos que generen sus propios algoritmos. Yo creo que esto es algo muy importante. Ahorita ya la inteligencia artificial ha avanzado muchísimo, por eso la mencioné también, pero ahorita la columna vertebral de la tecnología a nivel del paradigma que estamos viviendo, pues es la inteligencia artificial. O sea, el NBIC,
que es la nanotecnología, la biotecnología, la infotecnología y la cognotecnología, que son, ahí se aglutinan todas las tecnologías. Pues hay un eje transversal que es la inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial la encontramos en todas partes, ¿no? Sí, sí. Entonces, yo creo que esa es la parte también importante, parte de esta vorágine de tecnología, pues es precisamente las criptomonedas. O sea, yo no sé ahorita si más adelante, porque ahorita ya se ha ido avanzando en la regulación de las grandes transnacionales, incluso se ha establecido que se les imponga un impuesto del 15% a nivel internacional, además de los impuestos que tengan que pagar en cada país, que paguen el 15% de sus ganancias, porque cada vez están concentrando. Las únicas que ganaron en la pandemia pues fueron las grandes transnacionales. Y por ejemplo, esto del metaverso, que es ahorita, se puede decir, el producto más refinado, porque es la convergencia de las tecnologías digitales, precisamente, la realidad virtual, la realidad aumentada, y el manejo, que eso lo aportó Microsoft, que son los de Microsoft Mesh, que son los avatares. Entonces estos son los que, pues a partir de los avatares puedes entrar al metaverso, que es pues el objetivo principal de muchas. Ahorita ya hay 11 empresas que participan en el metaverso, que es Nvidia, Unity, Meta, obviamente, SoftBank, per se, Microsoft, Amazon, y VRChat, y Autodesk y Google. Son las empresas que ya están en ese gran negocio, claro, y que va a ser un mundo paralelo que al rato pues ya va a ser un mercado de billones de dólares, de más de 150 billones de dólares, y que pues representa una gran inversión, pero sobre todo, si lo vemos desde el punto de vista del impacto en la sociedad, pues así, ahorita hay una adicción, sobre todo en los jovencitos, una adicción tremenda con los celulares, sí, incluso desde kinder, ¿no? Y ya hay papás que con tal de tenerlos quietos les dejan todos y que vean lo que quieran. Claro. Las herramientas tecnológicas no están mal, solo que hay que darles el uso adecuado y creativo, ¿sí? Porque pues, hay mucha información, hay niños que han aprendido únicamente de estar viendo los videos de YouTube, por ejemplo. Sí, uno de los genios que entró, el niño estaba en secundaria y entró a estudiar ingeniería en la universidad, y le decían que dónde aprendió. Cuando presentó el examen, todos los demás con los que presentó el examen pensaban que él iba a reprobar, fue que sacó más alta calificación, y le dijeron que quién había enseñado, dijo que nadie, que él aprendió de todos los videos que había visto en YouTube. Entonces depende que vean. Digo, hay programas que de veras dejan mucho que desear, pero ¿cómo es posible que exista esto, no? Pues sí lo hay. Entonces yo creo que el mundo digital nos ofrece grandes oportunidades, pero también los grandes riesgos, porque además también la economía digital está orientada a profundizar la desigualdad. ¿Por qué? Porque hay una desigualdad en la distribución del Internet. Hay muchas comunidades que no tienen, sí ha avanzado mucho, pero aparte de eso, no todos tienen el acceso a teléfonos inteligentes. Pues tan solo ahorita, y con esta cuestión de la pandemia, ¿no? Muchos, el rezago educativo, yo pienso que ahorita va a aumentar muchísimo, porque tan solo la gente que vive en la Huasteca, en la sierra, en lugares de verdad donde pues con trabajos hay teléfono, menos va a haber señal de internet, y en realidad estos jovencitos y estos niños pues dejaron de estudiar. Algunos se salieron de la escuela, otros tantos, yo lo vivo con mis alumnos, pues que pueden tener su computadora, pero la señal es muy mala. Se salen, lo saca el sistema, entonces no se oye bien, no puede prender la pantalla. Son muchos factores,
Tantito la parte de ellos que luego no quieren entrar a clase o dicen es que no tengo señal. Bueno, sí, también. También hay la maña, hay todo, pero en términos generales muchas son las regiones donde no hay una buena señal. Así es. No tenemos, ahorita el único país que tiene el internet más rápido es Corea del Sur, pero México tiene muy mal internet, francamente, o sea, hay veces que no puedes enviar ni siquiera un Word, ¿no? Sí. Y hay zonas, sí, claro, también hay servicios de internet y de nube, pero te cuestan, ¿no? Y que ahorita ha sido precisamente los servicios de nube, que también es el prototipo de esta economía digital, pues que son caros, las empresas deberían de estar todas en nube, que es manejar su información, pero también es caro. Y por ejemplo las que manejan, esto es un oligopolio, como es Amazon era un vendedor de libros, y ahorita uno de los principales productos es los servicios de nube. Y el problema, el otro gran riesgo es que en México no tenemos una política tecnológica que impulse que nuestras pequeñas y medianas empresas se inserten en esa dinámica. No hay una cultura. El 95% de las patentes que se solicitan y se entregan en México son de extranjeros. Así es. No tenemos y no hay ese acercamiento de las universidades públicas, sobre todo, con los sectores empresariales. No la hay. Necesitamos que haya un proceso de transferencia tecnológica y de conocimientos codificados, que son todos aquellos que están protegidos por la ley, tanto a nivel nacional como internacional, para que la estructura productiva nacional, que es el 98%, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, y los pequeños productores del campo se insertan en la dinámica económica de la economía digital y del paradigma tecnológico para que puedan ser competitivos y productivos. Okay. Ser competitivo significa, fíjate, la esencia de la economía, ser competitivo significa aprender, significa la velocidad de aprender y de crear para innovar, ¿sí? Esta es la parte fundamental. Entonces, si no creamos que las capacidades de aprendizaje, las capacidades tecnológicas y las capacidades de gestión de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas se inserten en una dinámica de digitalización y desarrollo tecnológico, difícilmente el país va a lograr un crecimiento que tenga impacto social. Porque podemos impulsar el crecimiento económico ahorita con los planes que hagan, pero todos están focalizados a la gran empresa, al gran capital. Entonces van a ser los mismos. Sí, claro, y aparte en México hay muchísimas pequeñas, medianas empresas, ¿no? Entonces, no todo está enfocado a las empresas grandes. En números ¿Y los gruesos, demás dónde quedamos? En números gruesos hay un poco más de 5 millones de empresas a nivel general, de los cuales el 98% son micro, pequeñas y medianas. Solo 300 grandes empresas. Sí hay empresas pymes que exportan, pero solo 300 empresas grandes son las que exportan. Y claro, por ejemplo, a la industria automotriz, pues cuando se dijo, me acuerdo, con bombo y platillo se anunció que se iban a crear 5,000 empleos en Guanajuato con la industria automotriz. Sí, pues sí se crearon, pero no para los mexicanos. Vinieron coreanos y japoneses al grado de que hay ahí un consulado japonés y uno coreano. Sí. Me acuerdo mucho que fui una ocasión a dar una conferencia a León, Guanajuato, y no había hotel, todos estaban ocupados por meses por los coreanos y japoneses. Entonces se volvió aquello en un ecosistema, pero un ecosistema desarrollista. Las empresas trajeron su tecnología y trajeron a su gente. O sea que lo ideal sería implementar para que las pequeñas y medianas empresas se digitalicen. Exacto, y se desarrollen tecnológicamente, sí, ¿no? incluyendo la parte de la digitalización. Esto, por ejemplo, pueden hacerse ecosistemas, hubs, por ejemplo, que haya, y eso lo hizo Japón, no está inventándose el hilo negro. Allá se llamaban OTES, que son las oficinas de las organizaciones de transferencia tecnológica. Entonces ellos
se independizaron de las Keiretsu, que son las grandes empresas japonesas, y hubo una conversión industrial. Las de la industria del vestido se convirtieron en videojuegos, en robótica, y obviamente en servicios de nube. Entonces, es lo que México requiere, una reconversión de nuestra industria, pero dentro del área tecnológica. Es decir, que haya esa transferencia. Por eso menciono, urge que las universidades públicas fundamentalmente generen, ellas tienen que cambiar su política de investigación, tienen que realizar más investigación aplicada que resuelva problemas y atienda necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas, convirtiéndolas en altamente productivas, y es decir, altamente competitivas. Entonces, aplicar el paradigma que la competitividad de nuestras pymes sería desarrollar su capacidad y velocidad de aprender para innovar. Esa es la parte fundamental. La respuesta a muchos problemas y a muchos desafíos, la resiliencia de la economía, estaría basada en la capacidad de generación y aplicación de nuevos conocimientos a niveles de desarrollo tecnológico y del paradigma de la digitalización. Ok, maestro, pues sí. Entonces, yo creo que un factor importante es innovar, ¿no? En pequeñas y medianas empresas, digitalizar, sobre todo. Y bueno, ya casi para cerrar el programa, maestro, ¿qué nos puede platicar de las tarjetas digitales? Estas tarjetas que se llaman NU, que bueno, son varios nombres, ¿no? Ya no voy a decir más. Ay, luego me lo no, bueno, lo que pasa es que pues es parte de una vorágine de la formación de las startups, de los unicornios, que en México no hay son pocos los programas de emprendimiento que hay en las universidades públicas, y no hay el apoyo para esos emprendimientos. Entonces, hay empresas que vienen incluso de otros países latinoamericanos, que por ejemplo, estoy viendo que hay una empresa que, fíjate, entra en un papel es una empresa que salió del sureste, que es una financiera, y se llama Mutante Holding Group. Y es una financiera, es un grupo, que es un fondo de inversión que se entrena en el sureste bajo la tónica de especializarse en proyectos de e-commerce, que busca despegar su crecimiento sin perder su autonomía. Pero, por ejemplo, a las tarjetas, que yo no les tengo en lo personal mucha confianza, porque no veo el respaldo. O sea, puede ser el respaldo financiero de inversionistas privados, pero yo no sé las tasas de interés, cómo se establecen. La tasa de interés es obviamente el resultado de una dinámica de mercado, es el costo del dinero, pero en función de la tasa de interés que te cobran por el uso del crédito que te dan, habrá que verlo en relación con el crédito, con la tasa de interés que establece el Banco de México, que por cierto, en próximas fechas van a reunirse para tomar una decisión de si suben o bajan la tasa de interés. Porque la economía ahorita, la inflación que estamos importando, dada pues la fractura de las cadenas de suministro a nivel internacional, y de los costos financieros internacionales, porque el capital busca los más altos rendimientos. Entonces, la idea fundamental es que estas organizaciones pues buscan a través de el dinero fácil. El problema cultural que tenemos en México es que pensamos que una tarjeta de crédito es un dinero adicional. Sí. Y desafortunadamente es algo que te lo regalan. Ajá, Decir, ¿no? Oye, aquí tienes 10,000 pesos, ¿no? Ajá. Pues sí, no, son 10,000, es la capacidad de crédito de 10,000 pesos, pero no vas a pagar 10,000 pesos, vas a pagar 10,000 pesos más la tasa de interés, que cambia, que puede variar de un momento a otro, porque las tasas de interés de las tarjetas digitales o bancarias no son fijas. Así es. O sea, son por periodos, y hay una revisión, pueden subir o bajar, más bien suben.
Exacto. ¿sí? Y es muy difícil que bajen, ¿no? Y aparte de eso, el problema es de que hay que ver si estas tarjetas digitales no entran en el paradigma del nanonismo, es decir, que te cobren intereses sobre intereses. Sí, porque luego hubo un problema muy fuerte en la banca nacional hace ya algunos años, unos 15, 20 años, que te cobraban interés sobre interés. O sea que había el interés que te cobraban. El normal, digamos. Pues el establecido, digamos, ¿no? El costo del crédito. Ajá. Y luego si te rezagabas, te aplicaban un interés por el rezago. Y luego había un interés sobre esos intereses. Entonces, pues era una usura. Ajá, sí. O sea, el poder adquisitivo de tu dinero, de tu salario, pues simplemente se sumaba. O sea, pediste 5 y vas a pagar 20. Tan fácil como eso. Entonces, yo creo que ahorita con pues, los cambios, que no son cambios económicos inducidos endógenamente. ¿Qué significa endógenamente? Que surjan de un programa económico del gobierno. Es la dinámica económica global que se rige fundamentalmente por el mercado. Y el mercado, pues obviamente es una cancha, es un campo de batalla donde ganan los más fuertes. ¿Quiénes son los más fuertes? Las transnacionales. Ahorita si le ponen una multa a Facebook o a Google de 100, 200 millones, como cuando le dijeron quién es el que tiene la mayor cantidad de música, Google, porque copió todo y dicen, oye, ¿y cómo va a pagar? Pues él lo paga y ya, punto. Total. O sea, el rendimiento que tienen ellos es muy alto de sus inversiones. Y ahora lo que mencioné en uno de los artículos que escribí es que estamos llegando a la formación de lo que es la tecnohegemonía. ¿Qué es la tecnohegemonía? Pues que los líderes, las empresas tecnológicas líderes, se están fusionando con los gobiernos tecnológicos líderes y crean espacios. Por ejemplo, ahorita el conflicto que hay de los 50,000 camioneros en la frontera de Canadá, y que ese movimiento está apoyado y financiado por Trump y por Elon Musk y por George Soros. George Soros es un multimillonario, pues que busca obviamente para sus capitales el mayor rendimiento y se mete en la formación de guerras. Él también está atrás del conflicto de Ucrania. Ucrania, ¿cuál es el verdadero asunto que hay en Ucrania? Pues es el gas para abastecer a Europa. Sí, claro que si están avanzando las fuerzas de la OTAN, de la Organización del Atlántico del Norte, pues también surge la defensa de la frontera. Si haya o no, o sea, Estados Unidos es un gran fabricante de guerras, así definitivamente. Y eso no es ahorita. Eso de siempre, de toda la vida. Su hegemonía política mundial está sustentada en su hegemonía tecnológica y en su hegemonía militar y en su diplomacia del golpe. Así es. Maestro, pues yo de verdad le agradezco muchísimo. Estamos hablando de un tema muy interesante, donde hay mucha tela de donde cortar, donde usted, que es una persona que sabe mucho respecto a esto de la economía y demás, es bastante amplio. Lo voy a invitar más adelante a otro programa si usted puede, y bueno, pues agradecerle que esté aquí, el haber dado unos minutos para este programa. De verdad es que muchas gracias. Aparte, usted fue mi padrino porque es el primer programa que va a salir al aire. Maestro Roberto Morales, muchísimas gracias, y no sé si quiera decir algo, unas últimas palabras. No, bueno, pues simplemente agradecerte y mencionar que yo te conocí muy jovencita y que he visto tu crecimiento como persona, como profesionista, y eso me genera que yo me sienta orgulloso de ti. Muchas gracias, maestro. De verdad es que muchas gracias. Esas palabras las guardo en mi corazón. Gracias. Y pues lo espero pronto por aquí. Muchas gracias. Arco TV Hidalgo presentó Charlando con Chargoy. Charlas amenas de interés público. Con
temas que acontecen en nuestra sociedad. Charlando con Chargoy. Hasta la próxima. Noticieros Arco TV cuenta con el mejor cuerpo periodístico para brindarle a usted la información justo en el momento que se genera. Porque la información es poder y el poder se lo da. Noticieros Arco TV. Anuncia tus productos y o servicios en los teleavisos de Arco TV. Llámanos.